Bienvenidos amigos a 1800 segundos de noticias con Diulca Pérez, pero la soberana tiene unas merecidas vacaciones y me encomendó a mí un servidor, Carlos Arturo Guizarre, para que esté toda esta hora con ustedes. Amigos, hoy tenemos un contenido interesantísimo. Hablamos de la ley de partidos, el nuevo bufete del Congreso. Hablamos también de las pugnas políticas que se van desarrollando en toda esta semana. Recibimos a la doctora Teodora Castro también para conversar sobre el organigrama empresarial y el trato a los subordinados. Además tendremos a la economista y catedrática Agnes Mateo para conversar sobre el balance de la economía y algo más. Amigos, gracias por estar con nosotros. Seguimos en 1800 segundos y contando. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Seguimos en 1800 segundos. La noticia de la semana es la promulgación, por fin, de la ley de partidos 3318 sobre, partidos políticos y agrupaciones políticas. Esto va a regir, oigan bien, señores, las agrupaciones políticas y los partidos, el transfugismo, esa práctica habitual de partidos políticos, también va a regir sobre el tope de financiamiento que pueden tener las agrupaciones políticas. Y estaba leyéndola esta mañana y lo que estaba visualizando era que, oigan bien, cada persona tiene que estar o en un partido o en un movimiento o en una agrupación política. Nadie puede estar en diferentes agrupaciones políticas. Vamos a ver si eso se va a cumplir, porque la verdad, como nuestra cultura política lo ha demostrado, eso es muy difícil, pero ya en octubre se le iba a celebrar el cumpleaños número 20 al proyecto de ley de partidos y por fin lo ha promulgado el presidente de la República. Pasamos a otra información. El presidente Danilo Medina respondió a una inquietud que tenía el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, sobre el financiamiento que tendría la actividad o la exigencia de la ley de partidos, porque, como bien sabemos, en las primarias de los partidos se ha aprobado certámenes abiertos, es decir, que en los partidos se va a votar con el padrón de la Junta Central Electoral, y simultáneos, que el mismo día se van a celebrar las diferentes primarias de los partidos, y esto es un costo alto para la Junta Central Electoral
Y Danilo Medina prometió que en el próximo presupuesto que se debe introducir en septiembre, esto tendrá cabida. Lo importante de esto es que vemos cómo los partidos van perdiendo fuerza ante la sociedad en la práctica política, porque vemos cómo la misma Junta Central Electoral tiene que celebrar los certámenes de los partidos. Óigame bien, si un partido político no puede organizar sus propias primarias, no puede organizar a su propia gente para que organice sus primarias, díganme ustedes cómo van a gobernar un país, si ni siquiera pueden organizar unas primarias. Es algo absurdo, sin embargo, es parte, como les había dicho, de nuestra cultura política. El empresariado también consideró como preocupante que luego del gran debate generado en la ley de partidos, la pieza no mencionara sobre todo el tope que tiene el sector privado local para financiar estas agrupaciones políticas. Me parece que esto puede ser un problema que se resuelva con los reglamentos. Debe haber por lo menos 5 reglamentos para esta ley y uno de ellos tiene que ver sobre todo con la financiación. Sin embargo, es muy válido de parte de los partidos, de parte de los empresarios, perdón, que presenten esta preocupación, porque hay otros elementos de la misma ley que tienen que ver con la financiación que todavía, que ya la ley perfectamente contempla, pero no la manera en la que los empresarios pueden financiar a las agrupaciones políticas. Tenemos a Chris Lady en el Congreso, Chris Lady Madé, que trata, luego con Chris Lady. Pero sí tenemos que el Congreso de la República ha cambiado su bufete directivo ahora con la nueva legislatura que empezó el pasado 16 de agosto. Vemos sobre todo que plantea el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, de nombre Camacho, que tienen grandes retos por delante. Tienen leyes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado que tienen que aprobarse. Miren, solamente a nivel económico tienen varias leyes que tienen que cambiar. Tienen que cambiar la ley de sociedades comerciales para que se pueda emitir acciones. Por ejemplo, tienen que cambiar la ley 189.11 para que el fideicomiso de oferta pública tenga el mismo tratamiento que los fondos de inversión. Otro ejemplo, los legisladores están bien atrasados en lo que tiene que ver sobre todo con los proyectos legislativos importantes para el país, y esta legislatura tiene que dar pasos importantes en esa dirección. Justo al final de esta legislatura, por fin tenemos ley de partidos después de 2 décadas de discusión. Sin embargo, hace falta mucho más avance en lo que tiene que ver sobre todo con el ordenamiento jurídico de República Dominicana. Aquí tenemos que el Senado juramentó de nuevo a Reinaldo Pared Pérez como presidente al ser ratificado al frente del organismo por el comité político. Lo acompañará como vicepresidente del Senado Arístides Victoria Yep, y los senadores Rafael Calderón y Amarilis Santana fungirán como secretarios del nuevo bufete directivo. En la Cámara Baja fue introducido, a iniciativa de su nuevo presidente, un primer proyecto de ley que declara heroína nacional a Rosa Duarte y Díez y ordena la exhumación y repatriación de sus restos desde la hermana patria de Venezuela. También tenemos que senadores por el Partido de la Liberación Dominicana valoraron el acuerdo al que llegó la Procuraduría General de la República con la empresa aeronáutica brasileña, la famosa Embraer, que aceptó ir a un juicio abreviado en el país por alegados sobornos para la compra de los aviones Super Tucano. Embraer, que acaba de ser adquirida por la gigante Boeing, acaba de admitir que en República Dominicana en específico hizo un soborno de 3.5 millones de dólares, sobre todo porque de esta forma el Departamento de Estado de los Estados Unidos le va a permitir a Embraer volver a comerciar con este país, sobre todo ahora que es propiedad
de una gigante de la aeronáutica estadounidense como es Boeing. En ese aspecto está obligada a Embraer a dar un paso adelante en ese juicio abreviado y a decir los nombres, a decir quiénes, con nombre y apellido, recibieron los 3.5 millones de dólares de soborno porque, francamente, este es un caso que tiene que ser aclarado. Desde 2009 hay rumores, hay rumor público de corrupción, ha habido varias personas también sometidas, pero es bueno que así como lo hizo Odebrecht en Nueva York en diciembre de 2016, también la empresa Embraer señale quiénes son los que tienen parte en estos sobornos millonarios. Y hablando de Odebrecht, la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia concluyó la entrega de las pruebas requeridas por 6 de los imputados en este caso, el caso de Odebrecht. El miércoles pasado, el senador Tommy Galán, uno de los encartados en el proceso judicial, respaldó la petición de que la Procuraduría llame a declarar a Marcos Vasconcelos Cruz, uno de los principales ejecutivos de la firma acá en República Dominicana, que admitió, como había dicho anteriormente, que pagó 92 millones de dólares de soborno a funcionarios y personalidades dominicanas por el caso de Odebrecht. Está tomando un giro interesante este caso porque el imputado principal, que es Rijo, Ángel Rondón Rijo, el empresario, que se supone fue quien pagó los sobornos, él está planteando que la empresa Odebrecht le debe 20 millones de dólares precisamente por su participación en el cierre comercial de la contratación de Punta Catalina, y su postura es la siguiente: no puede ser que Punta Catalina esté libre de soborno y las demás obras que vendió Ángel Rondón al Estado Dominicano sí estén, pues, en ellas sí se haya incurrido soborno. Lo que plantea Ángel Rondón es lo siguiente: o en todas hubo soborno, incluida Punta Catalina, o en ninguna hubo soborno. ¿Esto qué va a traer sobre todo? Que va a obligar al gobierno a tener que descargar a las otras obras como parte del entramado para proteger su obra insignia, que es Punta Catalina. O van a tener que admitir que con Punta Catalina, que se contrató y que se licitó, se contrató y se ha implementado en este gobierno, hubo soborno. O una cosa o la otra, una estrategia bastante interesante que está siguiendo este empresario Ángel Rondón. Pero bueno, amigos, seguimos contando 1800 segundos de noticias. Tenemos un contenido muy especial en el día de hoy. Seguimos contando. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio.
Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Bueno, empieza una nueva legislatura y tenemos que pasar balance sobre todo a la economía nacional y para esto tenemos a la profesora Agnes Mateo, economista, catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos muy honrados de tenerla aquí en 1800 Segundos de Noticias. Y directora de la Escuela de Economía. Directora de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hago la precisión porque no es tradicional que haya una mujer dirigiendo la escuela, es la primera vez y entonces las mujeres estamos muy desafiadas en este proceso de comprensión de qué pasa con la economía. Entonces es un placer hablar ahora de mi posición de directora de la Escuela de Economía porque ¿verdad? Es todo un mensaje que indica hacia dónde vamos. Encantadísimo de tenerla aquí, muchas felicidades por su nueva designación. Sobre esto, profesora Mateo, me gustaría primero que pasáramos balance de cómo va la economía en estos primeros meses y qué podemos esperar ya para el cierre de este año y el principio de 2019. Mira, el comportamiento, tú sabes que el punto de partida son las informaciones del Banco Central. Claro. Porque es la institución que en estos momentos tiene, podemos decir, el monopolio. Es el dueño de las cifras. Claro, control el monopolio de la información. Entonces, si seguimos apuntando como ha informado el Banco Central, realmente la economía tiene una tasa de crecimiento aceptable, un crecimiento de 6.6 y un poco más. Y entonces eso quiere decir que la producción nacional, bueno, no se ha detenido, sigue en aumento. Pero ¿cuál es el problema con respecto a la producción? Es que se supone que la primera evidencia del crecimiento económico es el bienestar de la gente. Entonces, probablemente lo que puede ser más trascendente aquí ahora es si ese crecimiento económico, que por cierto tiene mucho tiempo, la economía dominicana tiene que cualquier cantidad de años con tasa de crecimiento positiva, que no así los salarios, que no así el ingreso, que no así el consumo. Que las no exportaciones nacionales. Sí, que no así las exportaciones, así es. Entonces, si evaluamos, podemos entonces sacarle mucho filo a esa visión de crecimiento económico permanente, constante, que ya es una constante en la economía nacional. De entrada, es favorable que la economía crezca, por supuesto que sí, porque es que si la economía no crece, no tenemos la posibilidad entonces de garantizar realmente los servicios, el bienestar, la reducción de la pobreza, los aumentos de salarios realmente. Sin embargo, probablemente lo más relevante ahora es cómo encontramos los mecanismos idóneos, económicos, políticos, teóricos, académicos y científicos que nos permitan traducir ese bienestar económico, ese crecimiento económico en un bienestar cada vez mayor, en garantizar mejores servicios, más y mejores servicios de salud, de educación a pesar del 4%, de mejores servicios de agua potable, de servicios sanitarios. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nos hace bien que la economía crezca, es favorable para el funcionamiento normal de la sociedad dominicana, pero probablemente lo más relevante en este momento sería encontrar esos instrumentos que nos permitan garantizar que ese crecimiento llegue a la gente. Eso es la esencia de la economía. Sí, sobre todo porque la gente se queja de que, bueno, crecemos todos los años 5%, 5.5%, 6%, 7%.
Sin embargo, en la economía familiar, la economía de la mayoría de las familias no se ve o no se percibe por lo menos ese mismo progreso, y ahí entra lo que tiene que ver con la equidad o la inequidad en la distribución de los recursos. Me gustaría escuchar su opinión o su criterio sobre cómo la economía dominicana puede ser más incluyente y más equitativa para que ese crecimiento económico pueda traducirse también en una percepción de bienestar y en bienestar real. Bueno, mira, como tú muy bien decías, el hecho de que la distribución de la riqueza no sea lo suficientemente equitativa e igualitaria, tal vez sea la fuente de que este crecimiento no se traduzca en bienestar para la gente. Y es lo que en el fondo, teóricamente, diferencia el crecimiento económico del desarrollo, que en el fondo es lo que queremos buscar, el desarrollo económico y social, que significa bienestar para la gente. Digamos que de lo que se trata es que el conjunto de políticas económicas se traduzca en bienestar para la gente. Entonces, el desarrollo lo vamos a medir por el grado de impacto positivo que puedan tener esas políticas económicas en cada una de las economías familiares que tú mencionas. ¿Qué pienso yo sobre esto realmente? ¿Cómo podemos lograrlo? En mi visión, revisando ahí un poquito profundamente, sin la superficialidad, sin la permanente superficialidad de hacer creer que necesariamente tenemos que producir más permanentemente para estar mejor, sin esa visión, yo estaría preocupada sobre todo por crear condiciones más favorables para fortalecer la estructura económica productiva. Me parece a mí que en el fondo lo que hay es que la producción de bienes materiales reales tenga realmente, sea el fundamento de la economía. Porque, ¿por qué crece la economía? ¿En cuáles sectores? ¿Y qué impacto tiene? Entonces, por eso estaría pensando como la fuente en este momento, en la fuente de la producción, el elemento dinámico de la producción siempre va cambiando. Unas veces ha sido la construcción, otras veces ha sido el turismo, otras ha sido la zona franca, otras veces ha sido el sistema financiero. En este caso, volvemos a un crecimiento sustentado en la construcción. Entonces, tú sabes que la construcción es un proceso productivo en el cual el crecimiento se sustenta en salarios muy bajos. Entonces, como tú comprenderás, y tenemos una economía que sustenta su producción en salarios bajos y en esta competencia que tú sabes que hay para abaratar los salarios y la falta de iniciativa para asegurar que esos salarios sean acordes, no solamente con la canasta familiar, sino con las necesidades de los hogares, entonces tenemos ahí un gran problema. Estamos sustentando un crecimiento que probablemente al tener sustentado bajo salario no hay garantía de que la gente pueda tener acceso a todos esos servicios de los que estamos hablando. Y cuando tú estudias un hogar y cuando tú entrevistas a una familia sobre realmente la disposición de su ingreso, ahí es lo dramático, porque tú te das cuenta que esos bajos salarios imposibilitan la vida. Esos bajos salarios no pueden garantizarle a una familia garantizar una alimentación adecuada, de calidad, servicios de cualquier tipo de calidad pagados, privados. Entonces, ¿qué te puedo decir? No puede ser menos que un hogar pobre. Entonces, si nosotros sustentamos el crecimiento económico en un sector que garantiza la reproducción de la pobreza, no hay garantía de que el impacto del crecimiento se produzca en desarrollo. Definitivamente esa es la queja. O que no hay empleo, o que el empleo que tengo no me sustenta o no me genera los ingresos que necesito para garantizar la satisfacción de lo que requiero. Y cómo entonces ese círculo vicioso que va generando pobreza afecta a la competitividad sistémica de República Dominicana. Bueno, y es que, bueno, si tú tienes escasos ingresos y no tienes el acceso a una capacitación adecuada, si no tienes acceso, digamos, actual, porque podemos capacitarnos y tenemos un sistema de capacitación. El problema es en qué capacitamos y a qué le servimos. Mira, en realidad yo estoy de acuerdo con que la población dominicana tiene que tener una formación integral. Los trabajadores no son un factor de producción, no, son seres humanos que además juegan un gran papel en el proceso productivo. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que capacitarlo, pero no solo para que sirvan de fuerza laboral, no solo, tiene que ser un nivel de capacitación que le permita sobre todo comprender el comportamiento, no solo de la sociedad y de la economía, sino de su propia existencia. Entonces, para ello necesitamos gente capacitada, no solo para jugar un gran papel en la industria, en la empresa, que dicho sea de paso,
es fundamental para elevar la competitividad, pero también necesitamos gente que tengan una visión integral, que tengan una visión holística, que puedan comprender en su dimensión qué le pasa en sus propias vidas y el impacto que puedan tener las decisiones, no solamente del Estado, del sector privado, de los organismos internacionales, en fin, que puedan tener una comprensión más allá de lo que pueda ser su función de fuerza de trabajo o de factor de producción. Y qué bueno que hablamos del tema de la educación, puesto que usted como directora de la Escuela de Economía debe tener planes, perspectivas de cómo se van a formar los futuros economistas que asisten a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gustaría que me conversara sobre ese tema tan importante. Bueno, mira, te decía que no había visto a una mujer dirigiendo la Escuela de Economía de su surgimiento, y esta vez he logrado pasar en las elecciones, ganar las elecciones, porque he tenido dos propuestas fundamentales. La primera, y he sido muy enfática en eso porque estoy profundamente convencida, se llama hacer economía hecha en la UAS. Economía hecha en la UAS. Sí. ¿En qué consiste eso? Ok, muy bien. Entonces, mi programa tiene dos dimensiones. Esto, economía hecha en la UAS, y otra es investigación estudiantil, praxis. Mi convicción es que si los jóvenes no tienen la capacidad de investigar y de satisfacer todas esas dudas razonables, no hay posibilidad de que la universidad avance. Entonces, me he centrado mi programa en muchísimos elementos, pero me he centrado sobre todo en esos dos: hacer economía hecha en la UAS y asegurar la investigación estudiantil. ¿En qué consiste entonces la economía hecha en la UAS? Mira, es un concepto en proceso de elaboración, pero en el fondo la idea es asegurar que los guasdianos, que las guasdianas, que los economistas de nuestra escuela puedan decirle a la población dominicana sobre el presupuesto: yo soy un experto en esto y lo que creo es esto. Bien. Sobre la pobreza, un experto en desarrollo, lo que creo es esto. Y que entonces nuestro personal deje claro a la sociedad dominicana que el trabajo que estamos haciendo en una formación cada vez más sólida de nuestros estudiantes de economía, que te puedo decir que están respondiendo muy bien. Entonces, a mí, en mi caso, por ejemplo, sería garantizar una formación a nivel tecnológico, que ellos puedan responder a las necesidades de ahora, que puedan tener me empeño, y eso puedo decírtelo a ti, que eres un joven y con el que puedo compartir de manera muy natural. Tengo énfasis sobre todo en una precisión conceptual. Mi problema es que los estudiantes que estudian economía tengan una conceptualización tan clara que puedan no solamente ellos comprender, sino explicar claramente qué pasa en el país, cómo podemos buscar las alternativas, cómo podemos buscar las soluciones, porque es una escuela que va creciendo, de jóvenes fantásticos. Entonces se trata de que ellos puedan tener todas las herramientas para poder dar una explicación a la nación y a ellos mismos de qué pasa en la economía nacional. Pero sobre todo buscar las soluciones, porque entiendo que la economía dominicana es ampliamente diagnosticada. De hecho, toda la sociedad dominicana tiene una cantidad abismal de diagnósticos. Sabemos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Sin embargo, ¿dónde están las soluciones? ¿Cómo podemos avanzar por encima de los obstáculos que nosotros tenemos para tener una mejor educación, una mejor salud, mayor equidad? Eso sería lo fundamental. Mira, es verdad, pero tú debes haberte dado cuenta que con frecuencia tenemos una información asimétrica, una información a medias, y entonces nosotros necesitamos profundizar en comprender eso. ¿Qué es lo que pasa de verdad? Un proceso de acercamiento de verdad a los fenómenos económicos, de tal manera que, lejos de cualquier información o cualquier dato o cualquier indicador, que dicho sea de paso, los economistas, si no tenemos indicadores precisos en la mano, las decisiones no pueden ser las esperadas. Entonces nosotros, tú dices, los instrumentos, que esos instrumentos están sustentados en un acercamiento el mayor acercamiento que podemos tener a la realidad, de tal manera que al tomar decisiones, los efectos de esas decisiones, de esa política, sean exactamente las esperadas. Entonces, mi visión es que para poder tener
instrumentos efectivos, tenemos que tener precisión de qué es lo que está pasando. Y a veces con frecuencia las informaciones exactamente no te llevan a comprender en su magnitud, en la profundidad de los problemas. Y entonces ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Bueno, ahora mismo los jóvenes manejan muy bien las técnicas econométricas, manejan muy bien los programas aplicados a la economía, en fin, para tener indicadores, para elaborar indicadores, para analizar datos. Yo creo que tienen un nivel de formación más o menos aceptable. Por eso te decía ahorita que lo importante es el concepto. ¿Bajo cuál concepto es que analizan los datos y las informaciones que pueden obtener por todas estas técnicas que modernamente se van desarrollando cada día más, y en lo cual nosotros en nuestra escuela también estamos empeñados para que nuestros estudiantes tengan el nivel requerido en la realidad, técnicamente y también en la comprensión conceptual teórica de la realidad nacional, para poder hacer acciones concretas, porque mira cuál es el punto, y con eso termino. No, con eso mejor lo que hacemos es que hacemos una pausa y volvemos con la profesora. Seguimos contando. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Muchas gracias, amigos. Seguimos en 1800 segundos de noticias con la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora Agnes Mateo, y estábamos conversando sobre economía y sobre todo en los términos de competitividad que hacen falta y también la asimetría de la información. Sobre la asimetría de la información usted tenía un criterio bastante interesante antes de la pausa. Así es, que te quería decir ¿cuál es la idea? La idea es que mientras mejor manejemos, mientras mejor comprendamos la realidad, los instrumentos pueden ser más efectivos. Entonces necesitamos esa trilogía de comprensión clara, instrumentos eficaces y soluciones efectivas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el nivel teórico, en el nivel práctico, desde la universidad, pero también para la acción social cotidiana. Nosotros tenemos grandes desafíos de garantizar que las acciones que tomemos en cuenta, considerando la economía nacional, los procesos productivos, entonces permitan que la gente pueda tener acceso al bienestar. Te decía al principio que por eso pensaba que lo básico es la estructura productiva. ¿Por qué la estructura productiva? Porque si tenemos una estructura de producción de bienes concretos, materiales, que permitan la inserción de una mano de obra un poco más calificada, con un salario más o menos adecuado, eso quiere decir que podemos ir garantizando que el crecimiento de esa producción se traduzca en más salario para la gente, en mejores condiciones, y entonces es un instrumento que puede ser más efectivo que el crecimiento se traduzca en desarrollo. Pero podemos conversar también sobre las estructuras productivas que han sido bastante golpeadas en los últimos meses por la falta de disponibilidad de dólares en los estamentos financieros, con los cuales no pueden ni importar ni tampoco transar negocios
de exportación. Me gustaría saber si de alguna manera se tiene previsto que este problema fundamental de la economía que afecta al día a día de los negocios está siendo estudiado en esta escuela de la UAS. Bueno, que es básico y tiene que ver con lo que te he estado planteando, porque si esa producción de bienes es exportable, la entrada de dólares es un hecho. Porque ¿cuáles son las fuentes de entrada de divisas? ¿Cuáles son las fuentes de entrada de dólares? Es la exportación, son las remesas de los extranjeros. La recepción de turistas. Es la recepción de turistas, es también los mecanismos de explotación minera y de recursos naturales. Entonces eso quiere decir que hay fuente de entrada de riqueza. Ahora, por eso te decía, lo básico es cambiar la estructura, porque probablemente donde estamos orientando la economía no sea necesariamente el sector que garantice, por ejemplo, en la construcción. Bueno, tú sabes que hay una inversión extranjera directa que puede haber, que puede ser una parte en la construcción, pero como hablábamos del problema de que en ese sector se caracteriza por bajo salario, entonces la economía debe crecer en todas sus dimensiones y resolver esas desigualdades sectoriales y esos desenfoques regionales para poder hacer una economía que pueda ser extendida para todo el país y que pueda producir. Pero bien, lo que importa ahora es que si pudiéramos aumentar la producción de bienes exportables, eso es una garantía de que hay más ingresos. Ya tenemos una información de que los dominicanos que viven en el extranjero, que trabajan de verdad, generan la riqueza. Ahora, que la entrada de divisas por concepto de apoyo de los dominicanos en el extranjero depende del comportamiento de los países donde están ellos, porque no es una decisión que un dominicano tome de mandar una o más remesas, sino que depende del ritmo de comportamiento de la economía donde se ha ido a buscar otra nueva vida. Usted mencionaba, profesora, la inversión extranjera directa y tiene un efecto importante, y es que primero entran los dólares para hacer esa inversión, para establecer esa estructura productiva, pero luego con el tiempo lo que van haciendo estas empresas es que sus ganancias, sus rendimientos los van repatriando, lo cual también tiene que ver con una demanda de dólares en la economía, lo que quita disponibilidad sobre todo para los empresarios locales. Pero me hace seña de que ya nuestro tiempo se ha acabado. Le agradezco muchísimo, profesora Mateo, que esté acá con nosotros. Ha sido un conversatorio muy interesante y le deseo toda la suerte del mundo en sus nuevas funciones como directora de la Escuela de Economía de la UAS. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar muy brevemente, a pesar de que tú decías que después terminamos comprando dólares para esas mismas empresas, yo quiero decirte que ciertamente es así. Bueno, pues ahí tenemos que buscar los mecanismos de cambiar las condiciones en lo que ya se expresa. Y estoy seguro de que sus alumnos encontrarán una solución. Amigos, pues vamos a la pausa, venimos con la doctora Castro, seguimos contando. Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Gracias amigos por continuar con 1800 segundos de noticias y ahora una sección muy esperada
en este programa es la sección de la doctora Teodora Castro sobre asuntos legales que tienen que ver con el empleo y con el trabajo. Doctora. Hola Carlos, qué bueno verte de nuevo. Gracias, de verdad. Sí. No, la jefa, Diulca Pérez, me hizo una encomienda, me dijo, tienes que acompañarlos toda la hora que voy a estar de vacaciones, merecidas vacaciones sobre todo, Qué porque bueno. Diulca es muy trabajadora. Y la verdad que en este programa estuve 3 años contigo, con Diulca, y fueron momentos maravillosos y la verdad que la nostalgia me embarga ahora mismo. Usted es de aquí y aquí lo tenemos de nuevo. Gracias, doctora. Entonces el tema de hoy es el organigrama empresarial y el trato a los subalternos. Sí, esto está directamente relacionado porque la distribución que tú haces en la empresa de cargos, de mandos, pues va a determinar también lo que es el progreso, tanto en las actividades como también en el trato a los subalternos. Si usted tiene bien especificado cuál es el trabajo que usted va a realizar dentro de la empresa, pues no habrá ningún tipo de conflicto. Donde no hay conflicto, todo es avance. Esa es la primera parte. No importa qué tipo de organigrama usted establezca. Hay organigramas que pueden ser perjudiciales para la empresa cuando hay dobles mandos, cuando hay que disponer, que si hay 2 jefes, por ejemplo, que tú tienes que responder. Típico de la empresa familiar. Exactamente. Y si, aparte de eso, les resultan los costos muy altos, porque es que las personas pues no van a determinar de plano sobre un tema específico de la empresa, ya sea sobre la materia prima o ya sea una toma de decisión inmediata que sea necesario, pues tomarla, sino necesita que 2 jefes aquí se hagan. Lamentablemente en la República Dominicana, Carlos, hay muchos, o sea, lo que es la jerarquía, la subordinación, que si le decimos, no, espérate, la aprobación del departamento, el departamento debe enviar entonces a un departamento superior. Esto es para los organigramas departamentales, que yo casi siempre voto por ese tipo de organigrama. Vamos a ver si producción nos tiene unos organigramas que nosotros encontramos en las redes sociales, que no nos vayan a demandar por ello, porque no fui yo que los elaboré. Ahí lo vemos. Pero sí, no se leen bien de cerca, pero las personas pues pueden acercarlo. Mira, ahí están las diferentes formas de organigrama o institucionales. Fíjate qué diverso es ese organigrama que tenemos en pantalla. Uno y otro. Uno que es demasiado estricto, pues no dará forma, por ejemplo, el último que pasaron, no te dará forma de diversificar en la toma de decisiones. Y hay otro que tiene tantos departamentos que habrá que escalar esos departamentos, que hará entonces imposible que el producto salga terminado en el menor tiempo. Si nosotros tenemos una empresa, la producción debe salir no solo con calidad, sino también en el menor tiempo. Si nosotros tenemos una empresa, bueno, yo votaría por la departamental, que me parece que es esa, aunque no le veo el título. En el departamental, el jefe departamental responde a un solo jefe, por lo que pudiera ser más fluido entonces la decisión. A cuando nosotros debemos de departamento pasar a un departamento superior, y cuando va a ir entonces al jefe, o sea, el número 1, pues habrá pasado por varios departamentos. Hay productos que pueden pasar por varios procesos, pero no necesariamente ese departamento tendrá que pasar por varios departamentos para que ese producto pues pueda ser entonces avalado. Bien, pero por ejemplo, en una cultura empresarial donde la mayoría de los empleados, no tienen descripción de puesto e incluso firman contratos laborales que dice, bueno, usted va a hacer esto, esto y esto y todo lo que se le pida. Por ejemplo, hay contratos así que dejan bastante abierta la función de un empleado en una empresa. ¿Cómo ese empleado puede encontrar su lugar en esos organigramas tan complicados y sobre todo manejar el hecho de que tiene funciones específicas y está perfectamente relacionado con ese organigrama y que también se esperan cosas específicas de sus funciones? Precisamente, si tiene que hacer de todo, no hay organigrama.
pudiera haber un organigrama de nombre, pero no se lleva a cabo el organigrama. Cuando se hace un organigrama hay que hacer una descripción de puestos e incluso la misión, la visión que vemos en esas empresas va iniciando con, cuando nosotros vamos a elaborar un organigrama, debemos hacer una introducción, ver de qué se trata, cómo se va a manejar cada departamento, si es departamental, o hacia quién nosotros debemos responder directamente. ¿Y qué yo debo hacer? Porque si yo voy a responder a un encargado departamental, el encargado no me puede decir, haga de todo, y se forma un caos. Pero en la realidad, eso pasa principalmente en las empresas pequeñas. En las empresas pequeñas pasa esto. Hay poco trabajo, hay mucho trabajo y pocos empleados. No hay cómo tú cubrir lo que hace cada persona. Entonces, y todo el mundo tiene que hacer de todo. Casi todo el mundo tiene que hacer de todo porque si se trata por departamento tendrían entonces que tener más especialidad en los cargos. Mientras que si usted terminó en un departamento de hacer lo que le toca, deberá entonces ayudar al otro departamento, aunque se diga departamento, no hay un departamento ni una descripción de puestos. El manual de procedimiento administrativo deberá determinar qué se va a hacer en cada departamento y cuál es su misión dentro de la empresa. Perfecto. También tenemos otro segmento de este tema, que es el trato al subalterno, tan importante en nuestras empresas. Se sufre de acoso no solo sexual, sino de cualquier índole, laboral, profesional, de jefe empleado, entre pares también. De igual manera, el trato digno y justo al empleado, que no se le hable mal, que no se le denigre. ¿Cuáles mecanismos legales se presentan en estas aristas de las relaciones laborales? Tenemos leyes, tenemos reglamentos internos que cada empleado, no importa qué jerarquía usted tenga dentro del organigrama, deberá cumplir. A veces la subordinación tiene muchos conflictos porque usted tiene un encargado departamental y sea por vía de él hay un tipo de acoso o violación a la ley, usted tiene temor de reportarlo porque ese es su jefe. No, óigame, ahí usted rompe la norma y usted lo puede entonces reportar a él. No necesariamente porque yo tenga un supervisor inmediato o yo tenga un jefe inmediato que yo deberé despachar con él en un momento dado donde las leyes, mi integridad física o moral está puesta en peligro, yo no vaya a vulnerar esto. No debo abandonar. Hay algunas personas que se van. Recomendación, no se vaya de la empresa por esto. Usted puede ir a las instancias superiores y reportar el trato que usted está siendo objeto. ¿Ministerio de Trabajo para el sector privado? Primero administrativo, porque es posible que el presidente o el gerente general de la empresa no se entere de lo que está pasando y que en vez de usted irse de ahí, se tomen medidas administrativas y quien se vaya sea la persona que está vulnerando los reglamentos internos o que está infringiendo la ley. Bien. Entonces, si usted se va, pues esa persona va a quedar libre. Queda impune. Y va a seguir repitiendo una y otra vez esto con las demás empleadas. Entonces, ojo, no se vaya de su trabajo porque a usted le estén violentando sus derechos, repórtelo. No deje su liquidación. No deje... Bueno, lo que llaman liquidación es que no, los derechos adquiridos no se pierden nunca, pero sí pudiera dejar algo jugoso como es la participación en los beneficios de la empresa o algún otro tipo de compensación económica que a usted le toque y con ello también perder su trabajo. No abandone su trabajo porque un miembro de la organización o que forme parte en el organigrama como jefe suyo sea el que esté pues infringiendo la ley. En el mundo esto es un debate bastante extendido. En República Dominicana apenas se comienza a hablar de esto, pero ¿qué pasa con lo que se llama en inglés equal pay for equal job? Por ejemplo, que hombres y mujeres ganen igual en tanto que tengan la misma experiencia, hagan el mismo trabajo, tengan la misma jerarquía institucional y prácticamente cumplan con las mismas horas de trabajo. Porque por lo general lo que se ha visto es que, digamos que la mujer gana un 80 o un 75% del salario del hombre en promedio. A veces se dan casos de hasta el doble o el triple. Esto es algo que las mujeres cuando se dan cuenta de esto y tienen elementos pueden reclamarlos a instancias
digamos, gubernamentales. ¿Usted se refiere al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que sería la... Ministerio de Trabajo para el sector privado y el MAP, el Ministerio de Administración Pública, para el sector público? Para el sector público. Mire, la discriminación que sufre la mujer a nivel mundial todavía es una lucha que debemos nosotras librar. Pero en algunos casos nos ha llegado información de que es el hombre entonces el que se siente que, aunque dice que está mejor preparado o que está haciendo el trabajo de la señora o de la señorita, no tiene un trato igualitario. Ah, sí. Siempre. Hombres que se quejan, que van a su consultorio sí, a quejarse. Sí, precisamente porque no le reconocen lo que es el background que tienen, por ejemplo, en su hoja de vida. En otros casos también nosotras las mujeres de sector público a veces sucede diferente al sector privado, que debemos hacer especificaciones donde te dicen, mira, no lleves todo lo que tú tienes en esa hoja de vida, porque el jefe que a ti te van a poner no tiene más que una licenciatura, apenas, si tú llevas toda esa maestría y todo, a ti no te van a aceptar. Licenciatura, 2 maestrías. Y quien te va a ti realmente a hacer el estudio, o sea, el examen o la evaluación, es una persona que te va a ver a ti como la sombra. Como una amenaza. Como una amenaza, pero no saben que pudiera ser un gran aliado. No vea como amenaza un profesional preparado. Vea siempre una oportunidad en cada acción de esa persona o de ese profesional. ¿Por qué? Porque los profesionales que se dedican a prepararse y a invertir su tiempo en prepararse, nunca va a ser sombra de nadie. Nosotros siempre estaremos prestos a servir y a realizar nuestro trabajo para el que fue encomendado. Y ojo con esto, vamos a repetir que la descripción de puestos pues le va a evitar a ustedes apatía dentro de la empresa y con ellos también lo que es un conflicto institucional, conflicto personal, y usted con un empleado que no está conforme, que está siendo acosado, la producción también baja. Claro. O sea que el supervisor debe ser supervisado. Doctora Castro, como usted de la casa, le voy a tomar un minuto para leer esta información importante. El Banco Popular Dominicano premió el talento y la creatividad de los universitarios en la segunda edición del Challenge Popular. Durante 2 días, más de 50 universitarios trabajaron a contrarreloj en este maratón de diseño e innovación para presentar proyectos de mejora a los servicios financieros. Los participantes fueron acompañados por mentores del Banco Popular y de la empresa Tabuga. Los equipos ganadores recibieron premios de 150,000 pesos, 125,000 pesos y 100,000 pesos respectivamente, bien por el Banco Popular Dominicano. Doctora Castro, no hay tiempo ya para más. Pasó esta hora en la que estuve pues sustituyendo, aunque no tiene sustitución, Diulca. A Diulca Pérez, la anfitriona de este programa, que está de vacaciones, pero vuelve el próximo domingo a seguir contando 1800 segundos. Gracias por estar con nosotros.